Retomando lo que decíamos antes del corte, pues decíamos entonces que estos pastores que se proclaman pastores son por estas causas, de tal manera que no tienen una cabeza propia. Así, cada grupo puede ser dividido cuantas veces quieran. Y entonces, si en una comunidad que son de religión, puede alguien salirse y fundar otra comunidad de religión. Y después de esa, se sale otro porque ya salió en desacuerdo con el pastor y funda otra comunidad de religión. De tal suerte que tenemos múltiples religiones, múltiples sectas protestantes, múltiples hermanos separados que cada vez son más y más y más. Y sobre todo utilizan estas fundaciones de estas iglesias protestantes, ¿para qué? Pues muchas veces para recibir su dinero o sus donativos. Pero nosotros los cristianos católicos no. Nosotros los cristianos católicos tenemos una cabeza que ellos, los protestantes, no la reconocen, el Papa. El Papa es el legítimo sucesor de San Pedro. ¿Por quién? Por voluntad de Jesús. ¿Lo inventó la iglesia? No. ¿Lo inventaron los obispos? Tampoco. En nosotros, el Papa fue puesto por Cristo para que fuera pastor de la iglesia y con su autoridad interpretara la palabra de Dios. Por eso, estas mismas dimensiones, las dimensiones que tiene la iglesia de unidad, estarán presentes en un verdadero espíritu, el Espíritu Santo, que no provoca divisiones. El Espíritu Santo que es signo de unidad. Al contrario, ¿verdad? El Espíritu une a la cabeza con todo su cuerpo, al Papa con toda su iglesia. ¿Cómo demostramos entonces que el Papa es el legítimo sucesor de San Pedro y vicario de Cristo? ¿Por qué los católicos debemos estar en comunión con el Papa, con los obispos? Vamos a ver una lectura muy interesante que nos podrá dar una luz para entenderlo. Vamos a ver la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 19. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 21, del 15 al 19. Empieza la cita. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús y le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Fin de la cita. Jesús le está diciendo a Pedro que apaciente sus ovejas. ¿Quién apacienta ovejas? Un pastor. ¿Quién cuida las ovejas? Un pastor. Jesús le hace el encargo porque sabía que Jesús tenía que regresar al Padre. Y entonces es Pedro el que se queda como sucesor para apacentar las ovejas. Todos los católicos tenemos nuestra fe puesta en Cristo, nuestro único Señor, nuestro único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, según 1 de Timoteo 2:5. Aún así, Cristo quiso dejar representantes suyos en la tierra, y uno de ellos fue Pedro, a quien le entregó las llaves del reino de los cielos. Esto es real y lo tenemos en la Escritura. Buscamos rápidamente Mateo capítulo 10, versículo 2. Dice la cita: Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que lo habría de traicionar.
Estos son los nombres de los apóstoles.